Hola amigos del canal, espero que estén todos muy bien. En este vídeo vamos a hablar sobre las micorrizas. Ya hablamos en vídeos anteriores sobre las tricodermas o trichodermas, que bueno, ya hablamos. Voy a dejar un enlace para que sepáis lo que es. Voy a dejar una tarjeta arriba en el vídeo con un enlace para que sepáis lo que son las trichodermas o tricodermas. Y en este vídeo vamos a hablar de las micorrizas con Z. Aquí estamos viendo cómo yo estoy intentando hacer una captura de estos hongos, que se pueden hacer una captura, intentar sin gastar dinero, se puede hacer una captura con arroz. Y bueno, ahí veis un poco cómo se hace, pero esto ya lo hemos hablado también en otro vídeo. Y nada, está es el vídeo anterior o el otro es, si queréis mirarlo. Y nada, vamos a hablar un poco de los beneficios que tienen las micorrizas. Tenemos que darnos cuenta que estos dos hongos son de los más importantes para el tema de la agricultura, el tema de las micorrizas y el tema de la trichoderma. Vamos a hacer un resumen rápido. Ya sé que este vídeo va sobre las micorrizas, pero ¿qué pasa con las trichodermas? La trichoderma, un apuntillo rápido. La trichoderma, ¿qué es lo que hace la trichoderma? La trichoderma es un hongo que se adhiere a la raíz de la planta, un hongo benéfico, un hongo que no le trae ningún problema a la planta, y lo que hace este hongo es que se come a los hongos malos, como se come a la fitóstora, se puede comer al fusarium y se puede comer otros hongos patógenos, hongos malos. Entonces la tricoderma es muy buena para eso. ¿Cuáles son los beneficios de la micorriza? La micorriza lo que hace es que hace lo mismo, se asocia, no que hace lo mismo que se coma el otro hongo, tiene otra función. Se asocia a la raíz, o sea, se une a la raíz de la planta, no le causa ningún daño a la planta, todo lo contrario. ¿Y qué pasa con esta micorriza? Lo que pasa con esta micorriza es que al unirse a la raíz de la planta, empieza a hacer una simbiosis con él, un beneficio con la raíz de la planta, y empieza a echar como si fuera, vamos a imaginarnos como si fuera una tela de araña, como si fueran telitas de araña en las raíces, que esto lo que hace es que la raíz pueda absorber muchísimos más nutrientes y pueda llegar mucho más lejos a capas del suelo donde la raíz por sí, lo que es la raíz de la planta, no va a llegar. O sea, es como un hongo. Démonos cuenta de que se habla o sea, aquí estáis viendo algunas imágenes de lo que hace esta micorriza. O sea, vamos a poner que la mitad de esta foto sea la raíz normal y la otra mitad son las telitas estas de araña que crea este hongo llamado micorriza. Y claro, va a capas mucho más profundas de la tierra y mucho más lejos de la tierra. Entonces puedes extraer todos esos nutrientes que si no estuviera este hongo asociado a la raíz, pues no podría alcanzar. Entonces es bastante interesante. Yo he de decir que yo solo la he aplicado una o dos veces en los 8 años de cultivo que llevo con mi pequeña finca. Como siempre digo, yo los primeros años no tenía conocimiento de nada. He ido aprendiendo en el camino. Y nada, pero estoy ya decidido a aplicar estas micorrizas o tricoderma también, lo que hablamos antes, por lo menos estos dos hongos, por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año es bastante interesante, y si son dos mejor, porque son un poquito caros, pero bueno, tampoco hay que echar mucho. De todas maneras, se puede hacer la captura de estos microorganismos de manera natural. Y es lo que yo estoy haciendo pruebas y estoy experimentando. Y nada, en próximos vídeos vais a ver, hay que esperar una semana a ver la captura con arroz de estos microorganismos, a ver si capturamos algo. Lo más fácil de capturar creo que es la tricoderma, porque, porque coloniza muy rápido. Y si tenemos granos de color verde, pues tenemos que hacer otro guiso de arroz e intentar multiplicar esa tricoderma en el arroz. Y nada, ese sería el método. Pero bueno,
no me quiero desviar del tema. ¿Qué es lo que pasa con la micorriza? La micorriza, o sea, el vídeo se puede resumir en esto. Miren, por ejemplo, la imagen esta, cómo se ve como si saliera de la propia raíz de la planta. La propia raíz, una planta, vamos a ponerle que tú estás haciendo las cosas bien, que está bien nutrida, pero, o sea, la raíz pues va a llegar o sea, pues lo normal de la planta, a tanto metro, o depende de la edad que tenga tu planta, pues va a llegar a tantos metros de tierra o va a abarcar tantos metros. Pero ¿qué pasa con la micorriza? Porque la micorriza se asocia a esa raíz y va caminando más. Es que se habla de que puede caminar metros, incluso hasta 20 metros, he escuchado. O sea, es una pasada. Yo no sé esto, pero podéis buscarlo aquí en internet también. Y todos los beneficios que tiene de las micorrizas. Entonces, si es que es verdad eso, que camina 20 metros, vamos, pero con que solo camine 2 o 3 metros más, vamos, ya eso es un beneficio para tus plantas increíble. Las micorrizas absorben azúcares de la raíz de las plantas e introducen nutrientes como el fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, azufre, zinc, entre otros en su sistema vascular. Presentan un papel decisivo en la absorción de fósforo mineral, el cual es poco asimilable. Sí, hay veces que el fósforo le cuesta asimilar porque es poco movible en el suelo. Entonces, es bastante interesante el tema de estos hongos. También puede ayudar muchísimo al estrés o sea, por sequía, porque claro, a la raíz llegar a sitios mucho más profundos y mucho más lejanos, o sea, la planta, su nivel de raíz va a ser mucho más grande. O sea, no va a ser la raíz, van a ser todos estos pelitos, que es un hongo que está asociado, es un hongo que va creciendo por la tierra y está asociado a la raíz. O sea, en sí no es raíz, es un hongo asociado a la raíz, pero ya es como si fuera la raíz, es una parte de la raíz. Pero en verdad no es raíz, es un hongo, es una telita de hongo que va creciendo y toda esta telita tan pequeñita absorbe nutrientes, descompone mucho más la materia orgánica, es otro de los beneficios que tiene, que descompone la materia orgánica y la hace asimilable para la planta, puede absorber los nutrientes mejor, o sea, y ya tenemos que saber, por lo que hemos hablado, que el aguacate, pues eso, hay que cuidar el tema de la raíz. Y cosa que es una de las cosas que he aprendido últimamente, la verdad, también. Eh, el tema de intentar cuidar más la raíz de nuestros aguacates, porque el aguacate es una planta que no tiene, carece o si tiene muy pocos pelos absorbentes. Entonces, hay que cuidar la raíz del aguacate. Y esto es una de las formas, añadiendo de vez en cuando algún enraizador que hay por ahí de marcas comerciales y, como no, añadiendo micorrizas. Otro beneficio que tiene la micorriza, pues que aunque no sea un hongo depredador de hongo malo como la tricoderma, también tiene efectos positivos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, al tú tener una planta con una raíz, vamos a ponerle una raíz más grande, un sistema radicular mucho mejor, o sea, la planta va a estar mejor nutrida. Una planta mejor nutrida se enferma menos. Y aparte de eso, al haber una asociación ya de ese hongo, lees mucho, o sea, ya la raíz está cubierta por ese hongo. Aunque no sea tricoderma, sea la micorriza, que es la que no se come al hongo malo, pero al otro hongo malo, vamos a ponerle a la fitóstora ya le es más difícil introducirse en esa raíz porque esa raíz ya está llena de micorriza alrededor. Entonces le es mucho más difícil eh, ingresar en la raíz. También ayuda mucho con el tema de los nemátodos. O sea, tiene muchos beneficios. Las micorrizas absorben azúcares de la raíz de la planta, introducen nutrientes, esto ya lo vimos. Efectos positivos en el crecimiento y el desarrollo de distintos cultivos, como alternativa para la nutrición de las plantas, la defensa de los suelos contra la degradación y la protección fitosanitaria de los cultivos, entre otros. Cultivos están bajo condiciones de estrés hídrico, se observa un mayor contenido de proteína. De esta forma se comprueba que ante las situaciones de estrés se produce un adelanto en la síntesis de proteína de alto peso molecular en las plantas no micorrizadas. Por lo tanto, el patrón proteico de determinadas proteínas puede verse alterado. Vamos, esto para no enrollarnos es lo que yo estaba hablando.
Sobre el estrés, vamos a ver que las plantas, si tiene un mayor sistema radicular, si tú vamos a añadirle que gracias a estos hongos, esa raíz puede caminar o llega a varios metros más que lo que está haciendo la raíz normal, gracias a esta unión de este hongo a la raíz, es como si la raíz se creciera más, o sea, ya lo habéis visto en las imágenes, eh, o sea, ¿veis? Estas telitas de araña, parecen telas de araña, eh, pues es que es eso, que la planta va a estar mucho mejor nutrida, mucho más fuerte y, y con consecuencia todo es positivo. La planta se va a enfermar menos, la planta va a llegar a sitios donde hay agua que, o sea, va a resistir mucho mejor las sequías porque su raíz va a ser más grande. O sea, démonos cuenta cómo estos árboles, como yo qué sé, vamos a ponerle un pino o sí, por ponerle un ejemplo, ¿cómo es que aguanta tanta sequía? Porque tremenda raíz tiene ese pino que llega a capas muy profundas, o una planta de aguacate que tenga mucho, mucho tiempo, muchos años. ¿Cómo vemos una planta de un par de años de aguacate que le falta un poquito de agua y ya se le pone con las hojas para abajo? Sin embargo, una planta de aguacate madura, grande, vemos que como tiene una raíz tan profunda y tan grande y tanta raíz, tiene tanta raíz, que entonces al tener tanta raíz, esa planta de aguacate más madura aguanta mejor la sequía y puede durar mucho más tiempo sin regar, porque su raíz ya llega a capas más profundas y tiene más suelo donde ella coger agua y donde ella coger nutrientes, entonces aguanta más. Y pues esto lo podemos lograr también con ayudas de las micorrizas, que es eso, todo lo que hemos estado hablando. Es como si aumentáramos la raíz de las plantas. Entonces son bastante interesantes. Y nada, señores, pues eso. Todo esto también hace tener una planta más fuerte, que se te enferme menos. Al haber esta asociación con de este hongo a la raíz, pues hace que la fitóstora le cueste más entrar, que el fusarium le cueste más entrar, que estos hongos patógenos les cueste más hacer un daño en la raíz, porque ya la raíz está llena de hongos de micorrizas, y entonces le cuesta más entrar a los hongos patógenos. Y nada, para no enrollarme, esto sería un vídeo de la explicación de lo que hacen las micorrizas. Espero haberme explicado bien, espero que me hayáis entendido, y creo que son, junto con las trichodermas o tricodermas, creo que son bastante interesantes. Yo vuelvo y repito, no los he estado aplicando mucho y lo he aplicado, yo creo que una vez o dos es lo que lo he aplicado en todo, pero voy a intentar aplicarlos mínimo una vez al año y vuelvo y repito, estas cosas también se pueden conseguir de manera natural si estáis cerca de un campo virgen, que no se eche, lo mejor es hacerlo en otoño, cuando ya ha caído alguna lluvia, cuando empiezan las lluvias, tampoco que llueva porque para hacer las capturas, y podéis buscar captura de microorganismos de montaña. Y ahí ya os viene lo que son ya ahí tenéis pues todos estos hongos benéficos. También el tema de la tricoderma se hace mucho con la captura de arroz, que era lo que estábamos viendo al principio del vídeo. Entonces tampoco hace falta que en principio gastar dinero para comprarlo. Pero si queremos ahorrar tiempo y no tenemos mucho tiempo y tenemos el dinero, o sea, mejor invertir en esto, que es invertir, no es gastar el dinero en tonterías, sino es invertir para tu finca y aplicar estos productos que ya están comprobados científicamente, ya están testados y ya son cepas de estos hongos que han funcionado. A ver, supuestamente en principio. Entonces son bastante interesantes. Bueno, no hago el vídeo más largo, espero que les haya gustado. Suscribíos al canal, denle la campanita y un saludo.